yihadistas con su financiación. Entonces hay que orar para que todo esto que está ocurriendo el Señor lo tome bajo su control y siga obrando en este mundo donde estamos viendo cómo todo el acontecer profético lo estamos viviendo, ¿verdad? Se está viendo delante de nuestros ojos. Fijaros, en España mismo, Irán financió el asesinato, que gracias al Señor no tuvo éxito, de un señor que se llama, un político que se llama Vidal Quadras, que él, cuando fueron a matarlo con un tiro por detrás, le dijeron, señor Vidal Quadras, lo que le dijera, ¿no? Y el hombre hizo un gesto en ese momento que le salvó la vida, porque cuando le pegaron el tiro, le entró por aquí, por toda la parte de la cara, pero, aunque fue muy grave, pudo salvar la vida milagrosamente. Luego tuvieron que operarlo y le ha quedado un poco de afección en la voz y demás. Pero fijaros, hasta en nuestro país, con un señor político que fue vicepresidente del Parlamento Europeo, Irán estaba detrás de ese tipo de asesinatos. O sea que no es cualquier cosa lo que está ocurriendo. Israel está por medio, evidentemente. Así que, hermanos, yo creo que es muy importante que oremos. No sabemos en qué dirección, pero que por lo menos, Señor, toma el control y obra conforme a tu voluntad y a tu propósito en esta situación. Muy bien, pues nada, nos metemos entonces en camisa de 11 varas. Mirad, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 21, está el mensaje a la iglesia en Tiatira. Y se dice aquí, dice la palabra del Señor, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Se nos presenta aquí, en la iglesia de Tiatira, a un personaje que es una mujer, que se la presenta con el nombre de Jezabel. Los estudiosos consideran que no es que la señora se llamara así, sino que al decir Jesús este nombre y llamarla como Jezabel, lo que está señalando es al espíritu en el que se movía esa señora, que se decía profetiza. Es decir, esta mujer lo que hacía era que ella decía que traía palabra del Señor. Pero la palabra del Señor que ella traía no debía concordar mucho con la palabra verdadera del Señor, por cuanto ella, a través de lo que decía, enseñaba y seducía a los siervos del Señor a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cosas que están totalmente en contra de la palabra profética verdadera. Por tanto, esta señora lo que estaba haciendo era sustituyendo una palabra auténtica, verdadera, por una palabra falsa y que desviaba del camino a los siervos del Señor. Esta señora estaba en medio de la iglesia haciendo esta labor, movida por un espíritu que aquí identificamos con el nombre de Jezabel. Mirad, dice el historiador Heródoto, que es un historiador griego del siglo V a.C.,
que Babilonia, que era una gran ciudad, sus muros tenían alrededor de 97,5 metros de alto, una tercera parte del Empire State Building, ¿vale? O sea, unos muros muy respetables. Y de ancho, su grosor, 24,3 metros. 24,3 metros. Es decir, Babilonia era una ciudad fuertemente protegida, fuertemente amurallada, por tanto era una gran fortaleza. Me venía muy bien este comentario de Heródoto, porque este espíritu de Jezabel, que es el que vamos a ver hoy, es una gran fortaleza. Es una gran fortaleza espiritual que se mueve en este mundo y, aun siendo tan grande, si no tenemos discernimiento, y muchas veces pues nos falta, y porque estamos muy limitados y siempre necesitamos de la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo para que nos descubra todo lo que hay a nuestro alrededor y ver los frutos para darnos cuenta de lo que está moviendo, todo lo que está ocurriendo, pues aun siendo algo muy grande que se podría ver y discernir, muchas veces estamos muy ajenos y no lo entendemos. Y si no lo vemos, pues no podemos actuar en consecuencia. Cuando tú no conoces el problema y no disciernes el problema, estás ajeno y ni te das cuenta de si ves su realidad en ti, ves cosas que están fallando en ti, pero tú no te das cuenta de dónde vienen, tú puedes seguir actuando igual porque no sabes contrarrestar, no sabes enfrentar esa problemática, de dónde viene eso, dónde están sus raíces. Por tanto, hoy vamos a hablar un poquito de este espíritu de Jezabel, a ver si podemos entender algo, por lo menos. Es el propósito, ¿vale? Es el propósito. Muy bien, la primera mención que se hace de una persona que se llame Jezabel en la Biblia, sabemos todos que se encuentra en el libro de Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 31, donde se habla de ella como una princesa de los sidonios. Dice, voy a leer desde el 30 hasta el 33. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Sabéis que el reino de Israel, a la muerte de Salomón, ¿qué ocurrió? Que se dividió. Se quedó el reino del sur, Judá, y el reino del norte, con capital en Samaria. En el reino del norte todos los reyes fueron malos. En el reino del sur algunos fue bueno. Y por eso la disciplina y el juicio de Dios se alargó, vino un poco más tarde que en el reino del norte. Muy bien, pues acá, de los malos, el peor. Y dice, eso me adelanto yo, y dice que, y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Este fue el primer rey de Israel, del reino del norte. Y entonces, ¿qué hizo? Que tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios. Por tanto, ella era una princesa. Su padre se llamaba Etbaal. Etbaal significa, es una palabra compuesta. El prefijo es significa junto o del, y Baal, pues el dios al que ellos adoraban. O sea que el nombre de este rey era el que está con el dios Baal, el que está junto a Baal. Pues su hija, la princesa, este hombre Acab la elige como esposa suya, como reina de Israel. ¿Y qué hizo Acab? Pues que fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal
en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Edificó un templo y adoraban a Baal allí, un rey de Israel. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Consecuencia de esta acción, donde encontramos ya a esta Jezabel. En 1 de Reyes 17:1, Elías predice la sequía. El profeta del Señor predice la sequía. Y entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino juicio de Dios ya. ¿Cómo vino el juicio de Dios? Con sequía sobre Israel. Anunciado ese juicio por el profeta Elías. Elías, de pronto, ante lo que estaba ocurriendo, el Señor lo manda con este mensaje. Claro, ya van a venir los problemas. Bueno, vamos por paso. La segunda mención a esta mujer está en 1 de Reyes 18:4, donde se dice de ella que destruía a los profetas de Dios, que los mataba, vamos. Dice desde el versículo 1 del capítulo 18: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, el tercer año desde que ya Elías había dicho lo de la sequía: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Esto tiene su porqué, ¿no? Luego veremos otros versículos que explicarán por qué. Pero a donde quiero, por qué estoy adelantándome con este versículo, es por lo que se dice de Jezabel. Entonces dice: ve, muéstrate acá, que yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. ¿Por qué? A consecuencia de la sequía. Y acá llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías, dice aquí, era en gran manera temeroso de Dios, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Por tanto, en este texto, ¿qué se dice de Jezabel? Se dice de Abdías, que era el mayordomo de Elías, que él había protegido a 100 profetas. Porque ¿qué estaba haciendo Jezabel con los profetas? Los estaba matando, destruía a los profetas y él los escondió de 50 en 50 en cuevas. Así que, teniendo en cuenta estos pasajes y también el primero de la iglesia Tiatira, podemos empezar a discernir que cuando hablamos de Jezabel estamos identificando a un espíritu rebelde porque no se somete a la palabra, va en contra de los profetas, manipulador porque esta señora de Sidón, princesa de los sidonios, había anulado la personalidad del rey Acab. De alguna manera ella se las había ingeniado para controlar a este rey. ¿Quién tenía el poder? El rey, se supone. Pero ¿quién lo toma? ¿Quién lo controla? La señora Jezabel. La señora Jezabel. ¿Qué hacía la falsa profetisa en Tiatira? Igualmente seducía a los siervos y los confundía, los manipulaba. Los manipulaba con sensualidad, con un espíritu lascivo.
Y es un espíritu que odia la palabra de Dios y su autoridad. Y su autoridad. Que engaña al varón. Mira, el espíritu de Jezabel no es ni masculino ni femenino. Ahora, los ejemplos en los que aparece funcionando en la Biblia son señoras. ¿Por qué? Porque al espíritu de Jezabel le encanta la psique femenina, la psicología de la mujer. ¿Cómo es la psicología de una mujer? Correcta. Mira, una capacidad muy grande para sociabilizar, entablar relaciones. Es un espíritu lúdico, sabe arreglar las cosas para también pasar un buen tiempo. Tiene una percepción aguda. Nos dan 3000 vueltas a los varones, que siempre estamos... Los varones somos más idealistas, más por las nubes siempre, más perdidos. Pero la mujer es más sagaz, es muy lista. La mujer es muy lista. La intuición... Es que somos así, que quiere que... A ver, que Dios nos ha hecho así. Claro, ¿qué pasa? Si lo que está bien hecho, porque nos ha hecho así Dios, lo torcemos y lo usamos para el mal, entonces su elevada capacidad de afecto, la mujer es súper afectuosa, mucho más cercana que el hombre, que el varón. Su resistencia, las mujeres son como 50.000 veces más resistentes que los hombres. Las mujeres se ponen enfermas y lo llevan todo para adelante, la casa. El hombre tiene un dolorcito y se acobarda en el sofá. Ay, vamos al médico. Y además no sabe por dónde tirar. No sabe ni qué hacer, ni si hace. La mujer no, la mujer lo lleva todo para adelante. Está enferma y lleva toda la casa para adelante. El adaptarse a circunstancias, la mujer se adapta mejor que el hombre también. Es valiente, es leal. Por tanto, estos serían unas características de la psique de la mujer. Claro, esto es estupendo. Sometido al Espíritu Santo, sois una máquina para el Señor, una sierva del Señor, pero dirigidos por el diablo. Entonces, el espíritu de Jezabel no es ni masculino ni femenino, pero sí le encanta esta psique femenina y se mueve en esas coordenadas. Es verdad que, por tanto, como decía antes, ella engaña al varón para hacerlo salir de su posición en Dios, que es la frase que no terminé antes. ¿Qué hacía la señora de Tiatira? A los siervos, ¿a dónde los llevaba? En vez de que los siervos pudieran servir al Señor conforme al propósito de Dios para sus vidas, los manipulaba, los seducía y los llevaba a la fornicación y etcétera, etcétera. Y a ofrecer cosas sacrificadas a los ídolos y demás. Entonces, este espíritu controla al varón. ¿Por qué? Porque en definitiva, este espíritu lo que hace es lo siguiente. Es un espíritu que busca el poder y busca controlar el poder. Es decir, más que el poder, la autoridad, lo que está en autoridad, que el espíritu lo entiende como poder. Porque es verdad que en la autoridad hay un poder. Si se usa mal, es una autoridad, es un poder que no está conforme al orden de Dios. Pero usándolo bien, la autoridad es un poder. Entonces, al espíritu de Jezabel lo que le gusta es tener el control, tomar el poder. Por tanto, este espíritu lo que va a hacer es, donde nota debilidad, porque junto donde hay un espíritu de Jezabel tiene que haber una debilidad. Donde hay un poder, una fuerza que busca tomar el control, tomar el poder, necesita de uno que esté en autoridad, pero débil. Para ella, seducirlo, engañarlo, confundirlo y sacarlo de esa autoridad, porque la autoridad la va a tener ella, o ese espíritu.
que en este caso estamos hablando de mujeres porque se expresa en la Biblia siempre a través de estas dos mujeres. Por tanto, siempre que haya situaciones donde se vaya en contra de la verdad revelada, ¿quién tiene ahora la voz profética en el mundo? ¿Quién tiene ahora la voz profética en el mundo? La Iglesia del Señor. ¿Contra quién se va a querer levantar este espíritu de Jezabel? Contra la voz profética del Señor. Va a querer acallar la voz profética del Señor. Y este espíritu va a intentar sustituir la voz profética de la Iglesia para levantar su voz profética. Si una iglesia es débil, si una iglesia funciona como Acab en debilidad y no sabe dónde está, ni conoce los propósitos de Dios y tiene bien definido su camino y su actuación en esta tierra, ¿qué va a hacer este espíritu de Jezabel? La va a manipular, la va a seducir y a lo mejor no nos va a llevar a que forniquemos o a que ofrezcamos, bueno, a lo de los ídolos no te digo que no, que a lo otro también, según qué caso. ¿Por qué? Porque nos va a meter cosas que no consideramos ídolos, pero que finalmente en nuestra vida se van a convertir en ídolos, porque somos una iglesia debilitada y estamos funcionando como Acab, que no mantuvo su posición de autoridad. Ni estos siervos del Señor que se dejaron seducir por esta Jezabel de Tiatira. No supieron mantener. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Tú qué estás profetizando? ¿Qué estás tú diciendo con esta palabra? Eso no es lo que dice el Señor. Así que fijaros la importancia. Una iglesia débil, una iglesia acomodada, adormecida, que no sabe, no se entera de la misa a la mitad. Nos metemos todos, que no estoy hablando así en un plano general. Si no nos enteramos, el espíritu de Jezabel nos va a manipular y va a hacer con nosotros lo que le apetezca a ella. Y ya lo hace con muchos cristianos. Porque ya lo hace con muchos cristianos. Todavía hay muchos que intentamos resistir, o estamos en ello, ¿no? Pero tenemos que tener 4 ojos. Entonces, este espíritu, por tanto, seguimos hablando de él, tiene una enorme y sofisticada capacidad conforme a la psique femenina para hacer las cosas sin apenas esfuerzo. Porque como es muy seductor, con un simple movimiento de ojos o con una mirada te está ya diciendo lo que tienes que hacer. Es un espíritu muy sutil que sin darte cuenta se te va metiendo y va dirigiendo tu vida porque es con una sutileza exquisita. Y si tú no tienes discernimiento, él funciona en esa psique femenina y te va seduciendo casi sin darte cuenta. El espíritu de Jezabel, hermanos, es el motivador cruel de los abortos. Él hace gritar a la mujer que su cuerpo es ¿de quién? Suyo. El espíritu de Jezabel se empodera en la mujer que dice que es libre y que su cuerpo es suyo y que por tanto, si ese niño no lo quiere por la razón que sea, tienen derecho a abortar, logrando que los políticos además legislen para convertir ese crimen en un derecho. Mirad, hermanos, noticia de ayer en España. El inglés no puede faltar. El inglés más pronunciado.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa, conocido como GEMAD, es un señor que se llama Teodoro López Calderón. Él pertenece al Consejo de Estado y hubo una votación porque el gobierno español tiene una proposición de reforma de la Constitución, posiblemente modificando el artículo 43, que es sobre salud, con tal de garantizar constitucionalmente que el aborto sea un derecho constitucional que aparezca en la Constitución y, por tanto, traer seguridad jurídica a toda la gente que se mueva en ese ámbito de aborto y de los médicos, las clínicas abortivas, etcétera, etcétera. Trayendo seguridad jurídica, si está en la Constitución, a posibles cambios de gobierno. Porque al incluir esta declaración del aborto como derecho en la Constitución, se blinda el aborto para que futuras leyes orgánicas que quisieran revertir la cosa no lo puedan hacer. Pues bien, este señor, y le damos gracias a Dios por él, porque ha creado un conflicto, un malestar dentro del Consejo del Estado, votando en contra de que esto llegue a la Constitución. Así que es un motivo de oración para la Iglesia, darle gracias al Señor por él, porque ha sido valiente, es un cargo muy importante y él se ha enfrentado a recibir un montón de oposición. El gobierno ahora mismo está como se pone Jezabel, que ya vamos a ver cómo se pone Jezabel cuando se la enfrenta. Este hombre se está enfrentando al espíritu de Jezabel. Pues el aborto Jezabel es el motivador cruel de los abortos. Nuestro mundo actual, mira, hay un versículo muy interesante. Primero de Reyes 18-19 dice lo siguiente: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Dice de estos profetas que comen, ¿dónde? De la mesa de Jezabel. Un montón de profetas que estaban comiendo, estaban siendo sustentados por la mesa de Jezabel. Pues en nuestro mundo actual, este espíritu de Jezabel fluye sin obstáculos a través de la industria del espectáculo, a través de las diversiones, de las modas, de las universidades, de las norteamericanas, sobre todo la de Harvard, y luego viene a Europa, y Europa, que lo tragamos todo últimamente, pues lo recibimos con mucho gusto, y otras entidades educativas. Es decir, hay una gran mesa que pone el espíritu de Jezabel, donde mucha gente está comiendo, muchos profetas, muchas personas de muchas maneras están siendo alimentados por este espíritu de Jezabel y están llevando este espíritu a todo el mundo. Así que, como decía antes, una fortaleza grande, bien establecida, y que como se mueve a través de muchos medios diferentes y de personalidades muy influyentes y poderosas y respetadas, el mundo puede llegar a afectar con mucha facilidad. Y también la Iglesia, por cuanto nosotros como Iglesia muchas veces, aunque cantamos que el Señor es el único y el mejor y todo eso, muchas veces nos podemos dejar vislumbrar, se dice, que nos perdemos la visión, nos quedamos enceguecidos, nos ciega de pronto una luz brillante de un personaje increíble, estupendo, que ha dicho la última genialidad del siglo. Esto es así, hermano, desgraciadamente.
porque son personalidades que se consideran honrosas y tal, tienen un estatus, son dignos de escuchar, de oír. Oye, pues lo que ha dicho y tal y cual. Pues muchos de ellos están siendo manejados por el espíritu de Jezabel. Y nosotros empezamos, bueno, será así, pues realmente, hombre, esto es un tema de estudio, hermano, ¿no? Tengamos en cuenta las diversas opiniones y las corrientes actuales. Bien, entonces, ¿qué pasa ¿qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con Elías que vivió esa situación donde Jezabel estaba matando a los profetas? Se sintió totalmente acorralado. Se sintió muy mal. En Primero de Reyes, capítulo 19, él se va. Yo estoy tomando los versículos conforme la línea que yo llevo, ¿vale? No está en el orden cronológico de los acontecimientos, pero creo que lo vamos a entender. Él dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, estaba diciendo Elías, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías entró en depresión porque él pensaba que solamente él había quedado, que Jezabel estaba matando a todo el mundo. Y es verdad en parte, porque Jezabel, el espíritu que operaba en Jezabel, por medio de ella, había hecho que más de 10 millones de hebreos, menos 7.000 fieles, que conocemos por la palabra en Primero de Reyes 19:14, que todavía ellos no se habían inclinado ante Baal, pero más de 10 millones ya estaban sometidos y adoraban a Baal. Entonces, ¿cómo se sentía Elías? Deseando morir. Elías se sentía deseando morir, agobiado, tremendamente depresivo, en una situación muy angustiosa de la que no encuentra salida, para la que no encuentra salida. Solamente yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Estoy aquí huyendo porque me buscan. Mirad, siempre que se mueve el espíritu de Jezabel y hay una voz profética, el encontronazo es inevitable. El encontronazo es inevitable. Y podemos vivir la experiencia que vivió Elías de sentirse uno solo, perseguido y absolutamente agobiado porque no sabe uno encontrar la salida, porque nos vemos impotentes frente a la ferocidad de ese ser espiritual. Mirad, ahora vamos a hablar de un poquito de historia, para que veamos algunos asuntos. Muchas veces en Europa hablamos de la Ilustración como algo que trajo la luz al mundo occidental. Al siglo XVIII, donde en mitad de ese siglo se levanta la Ilustración, se le llama el siglo de las luces. El siglo de las luces, el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque de pronto los intelectuales, los filósofos se dan cuenta de la importancia del raciocinio, del racionalismo, de la importancia de la reflexión, del pensamiento. Ya está bien de mirar tanto a cómo Dios o el mundo religioso nos pueda explicar las cosas. Todo eso tiene un proceso del Renacimiento y demás, pero bueno, allá en el siglo XVIII
un avance enorme. Ya está bien de que veamos las cosas con unos planteamientos religiosos, porque para algo tenemos a la razón. Y la razón es esa cosa que nos va a explicar las cosas mejor, todo lo que acontece a nuestro alrededor. Como consecuencia de eso, en el 1789, ¿qué se produce en Francia? Algo que también podemos llegar a considerar como algo estupendo. Pues es lo peor, es algo demoníaco lo que ocurrió allí en Francia con la Revolución Francesa. Eso es horroroso lo que pasó allí. Pero no solamente por lo que pasó en ese momento allí, sino porque todavía eso sigue influyendo en nuestro mundo actual. Allí se levantó, eso fue una consecuencia de la Ilustración. La Ilustración había empezado unos años antes y en el 1789 viene la Revolución Francesa, donde se toma a una prostituta y se la entroniza como diosa razón en la Catedral de Notre Dame en París. Ahí yo veo al espíritu de Jezabel funcionando. Está usando a una mujer como metáfora de una diosa que se levanta, que es la razón, que es un ser femenino en un sentido, ¿no? Lo expresan como diosa, no como Dios, y están trayendo otra palabra, otra profecía, y es la razón la que nos va a traer la nueva palabra que nos guíe, que guíe a nuestro mundo y a nuestra sociedad. ¿Qué hace la Revolución Francesa? Empieza a perseguir a todo el cristianismo francés. Claro, porque se produce allí. El cristianismo, que evidentemente era católico. Para el Papa, vamos a hablar de los católicos, porque los católicos hablaban del Señor, aunque están desviados. A ver, aquí no asustaros. Aquí hablamos, en Apocalipsis se habla de iglesias que están media muertas, y dice, bueno, tú estás muerta, pero bueno, te queda todavía algo vivo. Claro, ellos hablaban de Cristo, bueno, desviados, pero todavía hablaban de Cristo, ¿vale? Y al rey francés se le consideraba el rey cristianísimo. Así se veía desde el papado y demás, ese era como un título que tenían los reyes en Francia. Se le consideraba mucho más que a España. Aunque España luego hizo más por el cristianismo que los franceses, bueno, por el cristianismo católico. Pero sí se le consideraba a los reyes franceses con ese título, los reyes cristianísimos, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? La Revolución Francesa va en contra de todo esto y hay una región, eso es muy desconocido, hay una región que está en la parte atlántica de Francia, en la costa atlántica, que se llama la Vendée. La región de la Vendée se levanta en contra de ese movimiento de la Revolución Francesa, porque ellos dicen que ellos son cristianos. Ellos son cristianos y nadie va a venir, por mucha revolución que sea, por mucha libertad, igualdad y fraternidad y todas las palabras bonitas que ponen para seducirnos, nadie va a venir en contra de su fe cristiana. Se levanta y se produce una gran guerra y la revolución aplasta a la Vendée, a la región de la Vendée. Se considera que entre las muertes en las luchas y las hambrunas que vinieron posteriores por todas las cosas que hicieron y demás, se considera que alrededor de 400.000 muertos hubo en la región de la Vendée. Se considera el primer genocidio grande contra el cristianismo. Y se convierte en un modelo. En el año 1929 se produce algo parecido en México. En México se proclama una ley, hay una revolución en México y tal y cual, y a raíz de eso sale una ley, la ley Calle, porque el gobernante creo que se llamaba así, que dice
que México, que se olvide que los católicos ni culto, ni historia, ni misa, ni demás. Entonces hay un grupo disidente que se levantan y de nuevo se produce el encontronazo. Yo veo aquí cómo el espíritu de Jezabel continuamente está siempre intentando acallar, aunque sea una voz profética, incluso la que había, desviada, etcétera, pero todavía se habla de Cristo. Y ese espíritu se levanta. ¿Y qué ocurre? Que hay un enfrentamiento, hay una lucha. Hermanos, la Guerra Civil Española, 10 años después. Eso fue, en México fue la Cristiada, se llamó así la Cristiada, que fue esa lucha en el año 1926 hasta el 1929. 10 años después, justo, 1936 hasta 1939, ¿qué empieza a ocurrir antes de que empiece la Guerra Civil? ¿Qué empieza a ocurrir? Como dicen algún político actual, era de Podemos, ahora será de Más Madrid o lo que sea. No hay mejor iglesia que la que arde. Bueno, el otro día yo me acordaba de ella, cuando estuvimos aquí en la vigilia, estábamos diciendo, más fuego para la iglesia, que ardamos, que ardamos. Yo digo, al final va a tener razón la podemita esta, porque la iglesia que arde es la iglesia que prende fuego a los corazones de la gente. A veces no ardemos nada y estamos más apagados que yo que sé. Pero ella lo decía en el sentido, como ocurrió en España unos años antes de que la guerra civil estallara, que era que se quemaban a las iglesias. Y se quemaban a los seminaristas y a niños que eran seminaristas, se los quemaban, no, se los mataba. Todo ese modelo viene de la Revolución Francesa. ¿Y qué hace el comunismo, hermano? ¿Qué hace el comunismo? El comunismo se levanta como una gran ideología que dice, Dios es el opio del pueblo, es una droga que nos deja atontolinados y lo que necesitamos es buscarnos la vida por nosotros mismos. Dios no nos sirve para nada. Dios lo que nos hace es que nos deja, que nos droga y nos elimina. Por tanto, ¿a dónde voy? El espíritu de Jezabel conlleva un enfrentamiento en la medida que hay una voz que dice, no estoy dispuesto a hacerte el juego, que es la voz que tiene que levantarse, evidentemente. Así que en Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 22 al 40, dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Conocemos el texto, ¿verdad? Pues lo voy a leer. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Mirad, los sacerdotes de Baal son expertos. Eran expertos en invocar a sus dioses, en hacer grandes parafernalias. Hermano, el espíritu de Jezabel se mueve también con personas que son expertas en movilizar a las masas, en crear corrientes de pensamiento que nos dirigen y que vemos correctísimas.
porque hablan de la paz, porque hablan de la generosidad, hablan de la fraternidad, hablan de la igualdad y que todos tenemos derecho, los homosexuales, porque no es amor, ellos se quieren. El aborto, la mamá, ¿por qué? Si fue violada. No buscan otras soluciones, buscan el victimismo, la lástima, la sensiblería, la psique femenina, que es muy madre. Corazón que la pierde. Pues, Shabbat, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta. Es que me ha salido andaluz. Porque, gritad en voz alta, ¿de dónde estoy? Porque Dios es, quizás está meditando, Elías. Hay que tener esta cosa, ¿eh? La iglesia muchas veces tiene que ser así también. Tenemos que saber dónde duelen las cosas, ¿vale? Tenemos que ir dando pum, 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 pum. Es que no damos, muchas veces no damos, hermano. Que somos muy comedidos, muy prudentitos. Está bien, ¿vale? Que el Señor dice que somos prudentes, ¿vale? Pero a veces también hay que decir las cosas y aquí hay sorna, ¿eh? Por lo menos la traducción al castellano tiene una sorna. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban en grandes voces y se sajaban con cuchillo y con lanceta conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre de ellos. ¡Fascista, fascista!, le decían a Elías. ¡Fascista, fascista! Pasó el mediodía, no sé si me cogí el chiste, ¿no? Y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Mirá, Elías los llevó a que se dieran cuenta de su verdadera realidad. Esta es la labor de la iglesia, hermano. La iglesia tiene que destapar y descubrir las realidades profundas de las cosas. Que nos están diciendo que una mujer es un hombre porque ella se sienta así y tiene que ser así. Y como decía una vez Lidia, pues yo me siento que soy rica y entonces ¿qué? Yo me siento que tengo 3 millones de euros en el banco. Pues ve al banco. Ve al banco y saca 10 euros. Intenta sacar 10 euros de cajera. ¿Qué te sientes tú ni qué te sientes tú? Entonces, a ver, tenemos que desnudar. Es como el cuento este del rey desnudo, ¿no? Tenemos que hacerle ver su realidad. Y a veces no lo hacemos. Y Elías lo que hace es descubrir su realidad. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Claro, el altar de Jehová estaba arruinado. Por eso esta mujer hacía lo que le daba la gana. Y el acá era lo que era. En España decimos un calzonazo, ¿no? Pues el altar de Jehová arruinado, tomando Elías 12 piedras conforme al número de tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor, y después hizo una zanja alrededor del altar, es decir, lo puso más difícil todavía, para que la manifestación fuera más gloriosa del Señor, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, palabra profética verdadera, auténtica, correcta, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor,
respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Esa es una actuación poderosa en Dios, la que hizo el profeta Elías. Por tanto, cuando se levanta el espíritu de Jezabel, siempre será necesario que se levante el espíritu de Elías, que venga a confrontarlo con esta rotundidad y que se establezca esa guerra espiritual y que se demuestre quién tiene la razón, quién es el verdadero Dios, con quién está Dios, si con esas voces que dicen que vayamos por aquí o con esas voces que dicen vayamos por donde dice la palabra del Señor, que para algo es su palabra. Y déjame de historia, déjame del influencer tal, y déjame del cineasta cual, y déjame de la moda X. Olvídate, olvídame. A mí ni te acerques, porque yo me opongo a lo que tú me traes. Si tú quieres lo mío, estamos bien, yo me llevo bien, te acepto, te respeto, pero no me acerques con tu historia, no me contamines, porque eres muy fuerte y no quiero tener trato contigo. Por tanto, aquí, tras esta victoria, algo pasó. Primero, ya me voy dando prisa, ¿vale? Primero de Reyes 16, siempre pasa igual. Primero de Reyes 18, 41, 46. Entonces Elías dijo acá: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Una vez que había quitado el estorbo espiritual, el juicio va a acabar. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ceñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bien, cuando hay una voz profética que se levanta y que va en contra de lo que el espíritu de Jezabel hace, las cosas cambian, las sociedades cambian. Cuando la iglesia con su voz profética empieza a proclamarla y empieza a hacer que las tinieblas retrocedan y que la luz del Señor avance, la verdadera luz, no la luz de la ilustración, por ejemplo, cuando la iglesia levanta la voz profética y la luz del Señor se expande y las tinieblas retroceden, las cosas empiezan a cambiar y los juicios empiezan a quitarse de las naciones y las maldiciones. Tenemos mucha ruina. Señor, necesitamos tu ayuda, estamos clamando siempre por eso. Pero ¿qué pasa en España? ¿Qué pasa en tal sitio? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y por qué no pasa nada? ¿Por qué no retrocede todo esto que nos hace tanto daño? Y todas estas leyes que se levantan en contra de los principios del Señor. ¿Cómo es posible esto? La voz profética se tiene que levantar para que todo eso retroceda, porque cuando hay victoria del Señor, las tinieblas retroceden. Y así pasó. Pero también pasó algo incomprensible, que fue la situación que decíamos antes de Elías, en 1 de Reyes 19, 1 al 4. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Acá, el rey de Israel.
Ay, Jezabel, ¿te has enterado? Jezabel, ¿te has enterado? Qué andaluz era acá, ¿eh? Qué andaluz. ¿Te has enterado de lo que ha hecho Elías? Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel. Aquí es donde Jezabel había matado a los profetas, había hecho todo lo que estaba haciendo y todo eso. Pero aquí es donde Jezabel dice, ¿qué me estás tú matando a mi profeta? El espíritu, esos son los dibujitos animados. Tenéis que ver dibujitos animados, los que se ponen más así, eso es. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. Y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías te va a enterar. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. Aquí es donde decíamos que cuando el espíritu de Jezabel se levanta, porque ya ha hecho mucho daño, se estaba moviendo, pero cuando se ha levantado un opositor, entonces todavía se pone peor. Así que hace esto. ¿Y qué hace Elías? Después de todo lo que había ocurrido, ahora entra en depresión y se quiere morir. De pronto le entró el miedo. Fijaros lo que había hecho y la demostración del poder de Dios que había vivido. Y de pronto ahora, cuando se entera de que se ha levantado Jezabel, se huye corriendo. Elías fue víctima de la guerra espiritual. Porque se establece una guerra que es muy fuerte y tienes que sostenerte muy bien. Así que cuando nos enfrentemos y empecemos a ver los resultados, que sepamos que la Jezabel se va a poner peor. Se va a poner negra. Bueno, subsahariana. Y entonces... Perdóname chistes que me vienen a la mano. Y entonces la iglesia podemos de pronto decir, oye, pero ¿qué hemos hecho? Hemos metido la pata. Hemos dicho las cosas con mucha claridad y ahora mira cómo nos encontramos. Ay, Señor, mátame, llévame ya contigo. Señor, llévame contigo. Muy bien, vamos a dejar Elías. Vamos a venirnos más cerquita. Mateo 11, versículos 2 y versículos 9 al 10 y luego el 14. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, porque ¿de quién estamos hablando ahora? De Juan el Bautista, que predicaba el bautismo de arrepentimiento. Acaba en la cárcel. Él, al oír los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús, más adelante dice, hablándole a los discípulos, pero hablando de Juan el Bautista, le dice, versículos 9 y 10, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Refiriéndose a Juan el Bautista. Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y si queréis recibirlo, dice el versículo 14, él es aquel Elías que había de venir. O sea que en la primera venida del Señor está profetizado que vendría uno que anunciaría prepararía el camino al Señor, y ese uno
viene con el espíritu de Elías. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí que yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía, como muchas palabras proféticas del Antiguo Testamento, tiene un doble cumplimiento. Aquí de entrada, ¿cómo lo entendemos? He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entendemos? La segunda, ya en los tiempos últimos, ¿no? Sin embargo, Jesús aplica esta palabra también a su venida. Si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Por tanto, Juan el Bautista ha venido después de 400 años de silencio, sin profeta en Israel. El Señor levanta a Juan el Bautista con una voz profética que viene a preparar los caminos al Señor. Es el espíritu de Elías que está ahí en Juan. ¿Qué va a pasar? Entonces, esta voz profética se levanta en Israel. ¿Qué va a pasar entonces? Dice Mateo 17, versículos 9 al 13. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, en el monte de la transfiguración, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista está señalado en la primera venida del Señor como el Elías que había de venir. Y si Elías se levanta, ¿qué pasa con el espíritu de Jezabel? Si una voz profética poderosa se levanta, ¿qué va a pasar con el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel se va a levantar contra él. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Sí, pero antes de matarlo, él dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Él, Juan el Bautista, que había experimentado, había visto a Jesús, el Espíritu Santo viniendo en su bautismo, el Espíritu Santo viniendo sobre él en forma de paloma y la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Él, que había tenido esas experiencias, ahora se preguntaba si realmente este sería el Mesías, el Cristo, o si tendrían que esperar a otro. ¿Qué estaba pasando? El espíritu de Jezabel se estaba levantando y estaba trayendo temor, desaliento, inseguridad y duda. Cuando la voz profética se levanta con poder, el espíritu de Jezabel se va a encargar de venir con dudas, con inseguridades, con pensamientos de que esto será una locura, esto no será, esto a lo mejor, esto. El espíritu va a venir para desmoralizarnos, para que al final pensemos que todo ha sido quizás una emoción, quizás fruto de un buen tiempo, un buen rato juntos en la congregación, una historia bonita que ocurrió, un día estupendo que tuvimos, pero que finalmente eso no va a llegar a ningún sitio. ¿Será este el Cristo o tendremos que esperar a otro? ¿Será este el momento o habrá que esperar a otro? ¿Me habrá dicho el Señor realmente esto o tendré que buscar de nuevo a ver qué me dice? Y entonces, claro, ¿qué pasa con una iglesia así? ¿Qué pasa con una iglesia que no toma fe en la palabra que recibe de parte del Señor?
y que no se asegura con fe, con la palabra que el Señor trae. El espíritu de Jezabel te está atacando porque el espíritu de Jezabel quiere ir en contra de la palabra profética que ha llegado a tu vida. ¿Y qué le pasó finalmente a Juan el Bautista? Finalmente, Marcos 6:17, el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan. Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. No le gustaba, pero bueno. Pero venido un día oportuno, el espíritu de Jezabel, aprovechando la coyuntura y los momentos, el espíritu de Jezabel, por ejemplo, aprovecha las injusticias que puedan hacer. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, la nobleza estaba cometiendo, había muchos abusos. Entonces, se aprovecha de injusticias para levantar cosas que son aún más injustas. Pero aprovecha coyunturas. Entonces, venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, al rey se le fue la cabeza. Se le fue la cabeza, ya estaba seducido, ya estaba derrotado. Estaba derrotado, el espíritu de Jezabel estaba funcionando con poder y él estaba derrotado ya. Y en esa derrota le dijo, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. No es cualquier cosa, esta historia, no es cualquier cosa. Y el tema es que Elías regresa, porque, como he dicho antes, en la profecía de Malaquías, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Ha tenido un cumplimiento en la primera venida del Señor, pero esta profecía va a tener un cumplimiento en los tiempos últimos. Y ahí es donde estamos nosotros. Y con lo que está pasando, y con lo que estamos viendo, desde el año 1948 que Israel volvió a su tierra, profecía crítica, fundamental para entender los últimos tiempos y la palabra profética, desde el año 1948, hermanos, con la profecía de los huesos que se levantan y todo eso, viendo las fotos de lo que ocurrió con el holocausto judío, de los 6 millones de judíos que mató Hitler. Por tanto, conforme a esto, estamos viviendo la antesala de la segunda venida de Cristo y la consumación de los tiempos. Dios está levantando una compañía de profetas, de Elías. Dios está levantando una compañía de Elías. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, enviados a preparar el camino del Señor. Con una voz profética poderosa, contundente, clara, rotunda. Pero, como decía antes, Elías regresa, pero Jezabel ya está mirando. Jezabel ya está preparada. Funciona y ya está preparada para, igual que cuando Elías, ya ella mataba a los profetas, pero cuando Elías fue en contra de sus profetas, ella tomó más fuerza todavía. Pues ya está preparada, ya está funcionando, pero ya se está preparando porque ella, por vieja,
Conoce y está y ve. Pues es el tiempo para que una iglesia profética se levante contra este espíritu, con la misma unción de Elías en el poder del Espíritu Santo. Es la hora de levantar las manos cansadas y las rodillas paralizadas. Las manos cansadas, las rodillas paralizadas. Qué débil estoy. Hoy estoy muy flojo. Hoy en el culto a ver lo que pasa. Es verdad, es que estamos tan limitados. Señor, ayúdanos cada vez que vengamos ante tu presencia, danos fuerzas nuevas, Señor. Porque nosotros estamos hechos polvo. Además, somos muy mayores. Nos estamos haciendo mayores, Señor. Necesitamos tu energía, tu vitalidad. Hay poder en ti, Señor. Necesitamos tus milagros. Es que te necesitamos tanto, Señor. Mira, tenemos que salir del sueño. Todas las vírgenes se quedaron dormidas. Todas se quedaron dormidas. Hay que salir del sueño para asaltar la fortaleza donde Jezabel tiene su casa. Es la hora de proclamar una auténtica guerra santa contra el espíritu de Jezabel. Esto sí que es una guerra santa. Aquella iglesia profética que se levanta contra el espíritu de Jezabel y desnuda sus maquinaciones y sus seducciones. Apocalipsis 2, 26, 28 y termino. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esta es la promesa a Tiatira. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es eso de la estrella de la mañana? El inicio de un nuevo día. El inicio, al que venciere, se nos dará el inicio de un nuevo tiempo, el inicio de un nuevo día, un día lleno de luz, lleno de verdad, lleno de vida, lleno de Cristo, que es la palabra profética verdadera, que es la palabra de Dios encarnada, llena de Cristo. Eso es lo que recibiremos. Al que venza se nos dará la estrella de la mañana. Hermanos, que el Señor os bendiga.